Buenos días niños, bienvenidos a otra clase de ciencias naturales. Mi nombre es Ana Carolina Tarapuez y hoy vamos a hablar de masa y volumen. Vamos a conocer qué es la materia entonces. La materia es todo lo que nos rodea. El aire, el lapicero, el cuaderno, la mesa, el agua, todo lo que está a nuestro alrededor y ocupa un espacio y tiene una masa se denomina materia. ¿Qué tiene materia? Cualquier cosa física que podemos percibir mediante los sentidos. La materia, además, se encuentra en unos estados. Entonces está en un estado sólido, que se caracteriza por tener una forma y un volumen constante. ¿Esto por qué? Porque las moléculas de esta materia en estado sólido tienen muchísima fuerza entre ellas. Recuerden que les había dicho que las moléculas para formar una sustancia se unen dándose la mano. Entonces estas moléculas se dan la mano y se agarran muy fuerte para estar unidas y juntas. Entonces en estado sólido las moléculas están agarradas de la mano muy fuerte. Y esto le da la característica al estado sólido, que tiene una forma y un volumen constante. También hay materia en estado líquido. Esta se caracteriza por tener una forma variable y un volumen constante. ¿Cómo así una forma variable? Sí, una forma variable quiere decir que cambia de acuerdo al recipiente que la contiene. Entonces, si yo tengo un líquido en una botella, este líquido va a tener la forma de la botella. Por el contrario, si tengo un líquido en un jarrón, va a tener la forma del jarrón. Pero este volumen siempre va a estar constante. Por ejemplo, un litro de gaseosa, si lo tengo en la botella, tiene la forma de la botella y va a ser un litro de gaseosa. Pero si yo paso ese litro de la gaseosa a una olla, entonces ese litro de gaseosa va a tener la forma de la olla y va a continuar teniendo de volumen un litro. En los líquidos las moléculas tienen mayor movilidad porque la fuerza que hay entre ellas también se dan la mano, pero no se dan la mano tan fuerte. Entonces esto les permite moverse y fluir. Si yo riego un líquido, este comienza a fluir y comienza a moverse libremente. La materia también está en estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene forma y el volumen la materia tiende a ocupar mucho volumen. Entonces, por ejemplo, si hay un gas dentro de una habitación, entonces este gas tiende a ocupar toda la habitación. Si tiene una ventana por donde salirse, pues también se comienza a movilizar por la ventana y se mueve de una forma desordenada. Por ejemplo, si yo tengo una varita de incienso, entonces la prendo, ese humo que sale está en estado gaseoso, el humo es el que nos da el olor, entonces este olor se mueve por toda la habitación donde esté. Si hay una ventana, también se sale por la ventana. Si la puerta es abierta, también se mueve por la puerta. La materia puede cambiar de estado, o sea, pueden moverse de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o en cualquier combinación. Y estos tienen un nombre específico. ¿Cómo cambia la materia de estado? Por medio de la variación de temperatura o de la presión. Entonces, el primero es la ebullición. Todos conocemos este proceso cuando pasamos de estado líquido a estado gaseoso. Un ejemplo, cuando ponemos a hervir agua. Entonces, el agua está en estado líquido, lo sometemos a un cambio de temperatura y se comienza a evaporar. Pasa a estado gaseoso. La fusión, también todo lo hemos experimentado cuando pasa de estado sólido a líquido. Un ejemplo, cuando tenemos un helado
lo dejamos a temperatura ambiente, lo dejamos fuera de la nevera, este se comienza a derretir y termina estando en estado líquido. La condensación es el estado de gaseoso a líquido. Un ejemplo, vamos en un carro y las ventanas se comienzan a empañar porque dentro del carro está haciendo mucho calor y en la parte de afuera está haciendo mucho frío. Posteriormente de que las ventanas se empañan, comenzamos a ver cómo gotas de agua comienzan a deslizarse por la ventana. Ese es un estado de condensación. El vapor de agua que estaba dentro del carro, a raíz de la transpiración de las personas y de la respiración, se convierte en estado líquido por el frío que está haciendo afuera y comienzan a deslizarse gotas por la ventana. La solidificación, cuando hacemos helados, o cuando está haciendo mucho calor y ponemos agua a congelar, eso se llama solidificación. El agua está líquida, la meto en la nevera, entonces la someto a bajas de temperatura y se me solidifica. Y la sublimación es cuando pasa de estado sólido a estado gaseoso. La materia tiene unas características o propiedades. Estas pueden ser físicas o químicas. Las físicas, que son las que estamos estudiando en este momento, pueden ser generales, como la masa, el peso, el volumen o la densidad, y las específicas, que son las particulares o variables. Las particulares, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y dilatación. Estas dependen del material, estas dependen de la materia. Por ejemplo, el punto de fusión, de ebullición, solubilidad y dilatación es diferente del agua, del agua dulce que del agua salada, o del jugo de mora. Y las variables son la presión y la temperatura, que dependen del lugar donde se encuentren o del proceso que se les esté realizando. Y las propiedades químicas son la oxidación, la combustión y la digestión. Oxidación, cuando tenemos un metal que es sometido a algunas situaciones ambientales y comienza a formar óxido. Yo creo que esta oxidación todos la hemos visto en algún elemento de la casa, en un tornillo, en el filo de la nevera o en algún elemento metálico que tengamos en la casa. La combustión es cuando hay la formación de llama. Entonces, en la estufa, cuando prendo un fósforo, cuando prendo una fosforera. Transformaciones de la materia. Las transformaciones de la materia pueden ser físicas, que no generan cambios en la estructura del material. Por ejemplo, cuando yo rompo un vidrio, cuando yo corto una hoja, ese vidrio y esa hoja siguen siendo hojas o vidrio, pero en pedazos más pequeños. Y hay transformaciones químicas donde cambia su composición. Cuando, por ejemplo, yo quemo una hoja, entonces primero tenía una hoja, después de la combustión, entonces yo tengo ceniza. La composición de la materia cambió. Otro ejemplo es cuando yo tengo un vaso de agua y le adiciono sal o azúcar. Entonces la composición de ese líquido se ve modificada cuando yo le adiciono sal o azúcar. Las propiedades físicas específicas, que son nuestro objeto de estudio en este momento, es la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en miligramos, en gramos y en kilogramos. Y se lo mide utilizando balanzas, pesas, grameras. Y, por ejemplo, cuando uno va al médico y el médico le dice su peso es de 50 kilogramos, entonces le está diciendo que usted tiene en su cuerpo 50 kilogramos de materia. Y hablamos de masa. Cuando hablamos de peso, hablamos de una fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los objetos. Para medir la fuerza para medir el peso, utilizamos un dinamómetro, y las unidades empleadas son kilogramos fuerza o gramo fuerza.
el volumen. Entonces, el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo determinado. Por ejemplo, un árbol ocupa más espacio que un trébol, por lo tanto el árbol tiene mayor volumen que el trébol. La ballena ocupa más espacio, tiene más volumen que otro pescado como el bocachico. Para medir el volumen de sólidos regulares, como el cubo, se emplea medidas como el centímetro cúbico o el metro cúbico. Para medir el volumen de líquidos, como el agua, generalmente se utiliza el mililitro o el litro. También tenemos propiedades físicas particulares o específicas, como lo es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Miren que aquí en el ejemplo tenemos unos cubos que tienen un volumen de 1 centímetro cúbico. Pero si yo hablo del plomo, digo que en 1 centímetro cúbico, o sea, en este cubo, me alcanzan 11 gramos de plomo. A diferencia del agua, en este cubo de 1 centímetro cúbico solamente me alcanza 1 gramo de agua. Y si hablamos del corcho, en este centímetro cúbico solo me alcanza 0,3 gramos de corcho, o 3 miligramos de corcho. Entonces miren que tengo el mismo volumen, pero la cantidad de materia que alcanza en cada cubo es distinta. Es lo mismo, digo, que si tengo 100 gramos de plomo, va a ocupar un espacio pequeño, a decir que tengo 100 gramos de agua, o a decir que tengo 100 gramos de corcho. El volumen que van a ocupar los 100 gramos va a ser distinto en los tres materiales. Listo, entonces como resumen, la materia tiene partículas, la materia siempre está en movimiento vibrando. Los estados físicos en los que se encuentra la materia son sólido, líquido y gaseoso, y la materia tiene masa, volumen y peso. Aquí encontramos el taller. Vamos a escribir qué es la materia, a qué se refiere con la masa. El tercer punto se repite, por favor solo contestamos el primero. Después del segundo, entonces pasamos al cuarto, que nos habla del peso, de los aparatos que se utilizan para medir peso, y así sucesivamente hasta llegar a al punto 13. Pasamos a la siguiente página y vamos a contestar las preguntas. Y finalmente terminamos completando este mapa conceptual, el cual lo tenemos que realizar en nuestro cuaderno. Y ese sería el trabajo por el día de hoy. Muchas gracias, niños. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para que puedan ver todos los videos que subo a diario. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a responderla.